Ve. Bueno, estamos en la tercera clase de formulación y evaluación de proyectos de inversión de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires para la Maestría de Administración de Negocios. En el día de hoy vamos a desarrollar toda la parte o el capítulo de estudio técnico. La primera parte lo tengo dividido en dos partes. En una vamos a ver los aspectos generales y en otra las herramientas a través de las cuales se gestionan o se programan o se arman los proyectos, sobre todo con las herramientas que hay disponibles en el mercado, como Microsoft Project, Asana y otras herramientas alternativas. Simplemente la mención, pero por lo menos para que sepan qué hacen. Así que, como siempre les digo, voy a abrir la presentación, pero me paran las veces que considera necesario. Bueno, vamos a compartir. No hay sonido, pero vamos a poner el sonido y compartir. ¿Me dirán si se ve? Se ve perfecto. Muy bien. Entonces, largamos. Estudio técnico, parte 1. Generalmente uno escucha, che, podríamos hacer, después hay otro que le refuerza y dice, posiblemente esto, qué sé yo, nos daría tal cosa, nos permitiría obtener, nos haría lograr, nos permitiría construir. Bueno, esto no es hacer un proyecto de inversión. Estos son estimaciones intuitivas respecto a alguna opinión, pero las opiniones no son fundadas. No, como se dice ahora, no son decisiones informadas. Por cuanto, un proyecto nos permite pasar de un riesgo aventurado a un riesgo calculado. Entonces, esto sí es un proyecto. Entonces, si podemos tener certeza de cuánto es la posibilidad de perder, por ejemplo, aquellos, como les mencioné en algún momento, los que hacen vértigo financiero, hacen bolsas, hacen algún tipo de cosas, saben cuándo entrar y saben cuánto perder del principal, del capital principal y retirarse. Hay una regla que se llama el 80%. Vos ponés 100 pesos, si la actividad baja al 80%, te retirás. Pero si esperás que se recupere, capaz que se recupera. Y si no se recupera, esa es la famosa pregunta del millón. Y si no se recupera, entonces los inversores inteligentes hacen eso. Pierden el 80%, se retiran y lo recuperan en otra cosa. La población general no sabe lo que está ocurriendo y ni siquiera sabe lo que no sabe, dice Chomsky. Chomsky es un sociólogo canadiense muy importante para su tiempo. Ortega y Gasset, que habló para Argentina y una vez dijo, argentinos a las cosas, filósofo español, dijo, una buena parte de los hombres no tiene más vida interior que la de sus palabras y sus sentimientos que se reducen a su existencia oral. Y nosotros cuando tenemos un proyecto, tenemos que empezar a trabajar y no hablar tanto como explicaban las primeras transparencias. Y tenemos que definir cuál es el enfoque que le vamos a dar. En este caso, el administrativo, desde la gestión y la administración, el enfoque tecnológico, que es la herramienta que vamos a utilizar y obviamente nos vamos a enfocar en el día de hoy, y el enfoque finalmente económico, que es el que toma la última decisión. Si no hay recursos financieros, no hay enfoque tecnológico y por supuesto, si no hay de los dos anteriores, no hay nada que administrar.
Y acá tenemos que empezar a pensar o a empezar a trabajar en la complejidad. Nosotros tenemos una empresa que tiene estos factores productivos: tierra, capital y trabajo, maquinaria, equipos, trabajo y materias primas, y a su vez cada área tiene lo mismo, repite ¿eh? lo mismo. Y puede tener dos alternativas: ser eficiente, o sea que hace su costo y logra el objetivo de manera equilibrada; puede ser tolerable o puede ser ineficiente. Si es eficiente, sea la situación que sea, a menos que sea catastrófica, la empresa crece. Si es tolerable, sobrevive hasta que aparezca lo eficiente, o a veces no aparece nunca. Y se vuelve ineficiente y muere. Indefectiblemente muere. Una empresa que no logra un estándar tolerable, muere. Y acá tenemos un elemento clave en todo este proceso, que son las personas. Y para dividirla en posiciones o calificaciones, tenemos a la persona ingenua. Nosotros en ciencia lo llamamos el investigador eh, crédulo o el investigador ingenuo, el que cree que las cosas ocurren porque la ciencia lo determinó. Después el materialista, un rol muy complejo para las personas porque solamente tiene la posición, los dos pies parados en la tierra, y lo único que ve es lo que toca, o lo único que entiende es lo que toca. El colectivista, muchachos, vamos todos; el positivista, el existencialista y el posmoderno. Toda esta mezcla de personas que integran el colectivo que trabaja dentro de tu organización, con el tiempo definirá lo que ocurra, lo que ocurra en tu empresa. La mezcla adecuada de estas personas será que tu empresa se transforme en tolerable, en eficiente o en ineficiente. Por eso es muy importante el manejo del recurso humano dentro de la organización. Los objetivos generales que perseguimos en este estudio técnico son el análisis y determinación del tamaño óptimo de la planta, el lugar donde va a estar instalada, el análisis y disponibilidad de los suministros y obviamente su monetización, la identificación y descripción de los procesos y la determinación de la organización humana y jurídica, que a mí me da el marco para poder avanzar no solamente en el corto, mediano, sino en el largo plazo. Para diseñar una planta de manufactura, tenemos que tener las áreas perfectamente optimizadas, situación que no ocurre en la mayoría de las organizaciones, los desafíos que me plantea la evaluación del proyecto y la adecuación que tienen que hacer los ingenieros. Las capacidades que se requieren son tan distintas que deben ser mencionadas en el estudio de mercado. Y es acá donde la creatividad y la innovación deben ser puestas en juego para arreglar los problemas o para subsanar todos los inconvenientes que nos lleva a definir el estudio de mercado en su demanda, en su oferta, en su precio y su canal comercial. Porque a veces todo lo que se definió ahí no vamos a poder contemplarlo. Entonces tendremos que estar en un esquema de, de empresa tolerable. La investigación estratégica o la planeación estratégica de nuestra organización tiene que estar dada de distintos niveles o dimensiones. Por ejemplo, la de inventarios, la del sistema de productivo o la de finanzas. Si uno no tiene ordenados los inventarios, o sea, si la cadena de abastecimiento no es adecuada, vamos a tener sistemas productivos ineficientes. Por eso la tensión, yo le llamo fricción positiva, que existe entre la gente de adquisición. Estos dependen de compra. Generalmente el que compra no es el que usa,
el que usa no es el que paga y así sucesivamente, y eso da tensiones. Imagínate que estás en una organización donde hay guerra de mercado, donde se discute y se pelea por el precio, por la, por el, hay guerra de precios. Bueno, esto destruye a cualquier organización. Y cualquier organización que entre en guerra de precios y no en guerra de diferenciación está en problemas. La planeación estratégica es una herramienta que debe ser utilizada cuando los adversarios que tenemos al frente nos están compitiendo y nos pegan fuerte. En este caso, obviamente, todavía no está levantada la empresa, entonces no están compitiendo. Pero yo tengo que prever que haya una situación de estrategia, perdón, de competencia agresiva y la tengo que manejar. En este esquema se visualiza una empresa de manufacturera y dentro de la organización se da todo esto, se da todo esto. La gestión del registro contable, a través del debe y el haber, hoy se hace a través de sistemas, lo mismo que la gestión de los pagos. La gestión del recurso humano era la clave que yo le decía, el tema de la planeación de la producción, tanto con el MRP y el MRP2, el tema de stock, que vamos a tocar en algún momento, vamos a mirar un modelo simple, que es el modelo de Wilson, y obviamente la dimensión de los almacenes. ¿Cómo fluye la información hacia atrás y hacia adelante? ¿Y cómo fluyen los pagos? De adelante, perdón, desde el último eslabón de la cadena hacia atrás, ya sea por el dinero físico, el dinero en transferencia, pero nosotros tenemos que hacer todo esto hasta acá para que esto fluya hacia atrás. Pero la información se mueve. Eh, ¿Se acuerda que yo un día, el primer día, le decía a Álvaro, hablame en castellano porque utilizan la sigla? Bueno, hoy se están usando, sobre todo ustedes, la edad de ustedes, utilizan las siglas para identificar las distintas actividades de la organización. Bueno, acá hay una lista de usos o de jerga que se están utilizando. Yo no utilizo ninguna de estas, simplemente hablo en castellano y digo la administración de relaciones con los proveedores. No puedo usar, porque vengo de la vieja escuela. ¿eh? Pero estas son las siglas que hoy ustedes pueden escuchar cuando hablen con una persona, sobre todo especialista en el tema, que les va a mencionar. Y ahora vamos a hacer lo que les mencioné, analizar y determinar cuál es el tamaño óptimo de mi planta. Yo tengo precio y cantidad. Entonces, el precio de cantidad me establece mi ingreso. ¿eh? Obviamente, que el producto es una variable estratégica y el precio es táctico. Pero a mí me permite el precio quedar dentro o fuera de la zona de mercado. Entonces, una vez que hago eso, determinaré totalmente el ingreso. Y para trabajar sobre el tamaño óptimo de la planta, es necesario reconocer con mayor precisión tanto tiempos predeterminados como los movimientos de los procesos, como los defectos que pueden ocurrir, que en la medida que la tecnología nos va ayudando, nos acota los intervalos de confianza de los defectos que puedan ocurrir. Casi prácticamente hay productos que están saliendo sin defecto. ¿no? Y esto viene a ser un arte más que un acto de ingeniería, porque diseñar una planta no es fácil. Vos tenés que estar previendo lo que va a ser la planta hoy, lo que va a producir hoy y en lo que se va a transformar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. O sea que tenés que comprar un terreno lo suficientemente grande para no tener que hacer la deseconomía de escala y cuando pasás a una planta mayor no tengas que mudarte completamente porque ahí no te da. O poner plata y hacer una planta de nuevo. Situación que ocurre
sobre todo en la pequeña y mediana empresa, que empieza con dos o tres cosas y después se agranda y le va bien. Si le va bien y si le va mal, hace el scaling up y después entra en conflicto. Em, Cuando utiliza, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, qué tipo de procesos genéricos de manufactura vamos a usar. Por proyecto, por orden de producción, por lote, por línea de trabajo o proyectos continuos. Por ejemplo, por proyecto es un hecho que yo voy a construir una actividad, llevo todos los factores productivos, por ejemplo, construyo una casa o una nave espacial o lo que quieran, y llevo todos los factores al lugar donde se va a producir. Por ejemplo, un edificio utiliza el concepto de proyecto. Un puente, como estábamos mirando del fondo de pantalla que tenían los chicos, es eso. Por lote, bueno, una determinada cantidad de lotes, yo produzco, identifico los lotes y llevo el producto identificado por lote. Por ejemplo, el caso del fentanilo. Hubo 9 personas en Rosario y en La Plata que fallecieron porque el fentanilo líquido estaba contaminado con bacterias. No tenían buenas prácticas de manufactura y se murieron 9 personas. Entonces, el lote identificado fue retirado del mercado. Por eso la importancia de producir por lotes o por línea de producción. Entonces vas a tener una línea de pequeños electrodomésticos, grandes electrodomésticos, y bueno, y ahí vas a tener las distintas estrategias. Y finalmente los continuos, por el caso de una petrolera, trabaja de manera continua todo el año y deriva los resultados de su producción a grandes tanques de producción que son abastecedores, en este caso de camiones o gasoductos o lo que sea y lo mandan por la línea. Entonces ahí tenés producción continua. Después de lo que entra en un proceso interactivo y se determinan, por ejemplo, la cantidad a producir, la intensidad del uso de la mano de obra, la cantidad de turnos de trabajo, y ya acá estoy diciendo que es lo importante. Si la mano de obra es altamente intensiva, estoy en una empresa poco tecnificada. O sea, digo, voy a hacer 1 millón de lo que sea, y si la mano de obra necesito mucha gente, es poco tecnificada la producción. Y si tengo muchos turnos, peor todavía. Entonces voy a tener un ejército de gente. Y lo que se reemplaza es por tecnología. Si la mano de obra está reemplazada por tecnología, sobre todo la mano de obra directa, tenemos una empresa que es capital intensivo y manufactura con alta tecnología. Entonces, bueno, vamos a tener resuelto todo esto. Yo no sé si se enteraron o se los pasé, no me acuerdo, lo de Huawei, de la empresa oscura, de Sí, la, la del que hace todo sin humanos. por supuesto. Entonces hace todo sin humano, se le dice planta oscura porque no hay luz. Y van a hacer no sé cuántos miles de celulares por año, o millones de celulares. La optimización física de la distribución de los equipos tiene que seguir un esquema, por ejemplo, de producción, que significa la menor distancia para producir. Una máquina tiene que estar lo más cerca de la otra que encadena el valor. Caso contrario, si tengo que hacer mucha distancia para producir, estoy en problema. Y obviamente la capacidad de máquina en el proceso productivo, ¿no? Y la más importante, el equipo clave. Porque este sí me transforma cuello de botella. ¿Eh? Y yo no conozco ninguna empresa que tenga una capacidad instalada y la use al 100%. Generalmente, cuanto mucho al 80%. Hoy estamos en una capacidad instalada promedio de 53-54%. Todavía fíjense, Argentina, si se pone en marcha, esperemos para el bien de la República, y para el, digo la República en el estricto sentido, ¿no? ¿Eh?
puede llegar a ser muy, muy interesante para el país, si no, postergaremos hasta una nueva etapa. Yo viví postergaciones este, notables en esta Argentina. No obstante, no quiere decir que no podemos encontrar un nicho donde nos vaya bien. Y obviamente vamos a buscar la optimización de la mano de obra. Y para eso tenemos que hacer entrenamiento de la gente. Fíjense, hoy estuve en una empresa que me llamó por teléfono el dueño y me dice, nos equivocamos en pagar presentismo. Pagamos 400, y no quiero decir más, más de lo que debíamos. Imposible retirárselo. Me dice, ¿qué hacemos? Ponerlo a cuenta de resultado. Esto lo sabe cualquier contador. Le, y vos decís, ¿y por qué se funden las empresas? Por eso, porque no tienen mano de obra ni optimizada ni calificada. Es muy normal, sobre todo los que van a hacer asesoramiento técnico, encontrar, lo primero donde tenés que pegar es en el recurso humano, porque seguramente, a menos que tengan un especialista, hay ineficiencia. Y es el que más se equivoca. ¿Eh? Los errores humanos son mucho más importantes que los errores de la máquina. Generalmente no hay. Si se cae un avión, seguramente por problema humano. Y también hay gente que los buenos pilotos salvan esas situaciones. ¿Cuáles son los factores que determinan el tamaño de la empresa? Bueno, hay muchos pares. Por ejemplo, el tamaño del proyecto y la demanda. El tamaño del proyecto y los insumos. ¿Eh? El tamaño del proyecto y la tecnología y los equipos. ¿Eh? Esto es importante, está determinado por la tecnología y los equipos. La elección de la tecnología es clave. No puede ser ni rígida ni enorme. Tiene que ser flexible en toda la carrera. El tamaño del proyecto y el financiamiento, obviamente. Para eso están haciendo una formulación y evaluación económica del proyecto. El tamaño del proyecto y la organización. ¿Qué organización vos elegís para conducir la empresa? Y ahí van dos métodos. El método de Lange, que hace una relación directa entre el monto de inversión y la capacidad productiva del proyecto, y hace una hipótesis y algunas consideraciones. ¿Eh? O sea, en la medida que vos pones plata, la cantidad de plata que pones está directamente relacionada con la capacidad productiva del proyecto. ¿Eh? Es una inversión que establece el tamaño de la empresa. Y después está el método de escalación. El método del escalado, el scaling up, es bastante interesante, porque cuando yo no sé la disponibilidad de capital para invertir, ¿m? Tengo que ir buscando qué hay en el mercado. Suponete que vos necesitas un motor de 4 HP y en el mercado hay de 3 y de 5. Bueno, haces el de 5, pero ojo, le tenés que poner, si tiene muchas revoluciones, algún regulador, y el regulador puede llegar a ser caro en su momento. Hoy por la electrónica hizo todo barato, pero antes los motorreductores eran importantes. Hoy todo es barato. Entonces, esa es otra herramienta para ver el tamaño de la planta. Ahora vamos a ver los puntos que se tienen en cuenta en el tamaño de la planta y lo que se hace es buscar equipos donde hay. Para los ingenieros químicos todos son tachos, ¿no? Entonces vos agarrás y decís, a ver qué tacho tengo y cuánto tengo que producir. Y 350 litros por día. Bueno, compré un tacho de 500. ¿Por qué? Y por las dudas. Entonces trabajas con ese intervalo de confianza. ¿Por qué? Porque lo de 500 es lo normal. ¿Eh? Y obviamente a veces se adecua perfectamente y si no trabajas con algún problema. Buscás los equipos que están disponibles, los adquirís. Hoy hay mucho nuevo material, entonces no hay problema. Y como dice, y se calcula la máxima producción al trabajar 3 turnos, ¿no? Entonces hago un ensayo a 3 turnos. Y después, una vez que determiné el tamaño de la planta por los dos métodos que yo establecí para hacer la cantidad de unidades que mencioné, digo dónde la voy a ubicar. Es muy importante tener en cuenta dónde voy a ubicar la planta, porque tiene que ser sumamente estratégica.
Hay dos métodos también. Un método que es objetivo y un método que es subjetivo. El primer método subjetivo, ¿y por qué es subjetivo? El método cualitativo por puntos, porque yo tengo que mandar a alguien que tome opinión de todo esto. Entonces, uno hace una lista de factores relevantes. En el caso de un factor relevante, puedo agarrar y puedo decir, bueno, yo quiero que haya centro de esparcimiento cerca. Quiero que el costo de la vida sea relativamente bajo, porque si no, le tengo que pagar mucho más a mis empleados, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces salgo a investigar también y califico. Entonces voy calificando, ahora van a ver la planilla. Entonces acá se hizo un análisis, ¿sí? De la calificación por puntos, el método por puntos. Entonces, por ejemplo, se le asigna un peso. Che, ¿para vos cuánto es la materia prima? Y para mí es el 40%. Entonces, otro dice, no, para mí el 27%. Bueno, lleguemos a un punto, pongámosle el 33% y le ponemos 0,33. Mano de obra, 25%. Y así le dan un peso relativo a cada uno de los puntos que debe sumar 1. 1. Entonces agarran una persona y la mandan, la misma persona al lugar A y al lugar B que eligieron. Y le decimos punto A de 0 o de 1 a 10 o a 9, de 0 a 9, el valor. Entonces, bueno, se pone en el lugar A la calificación esta y acá la calificación. Y se multiplica 0,33 por 0 por 5 y de este valor. 0,33 por 4 y de este valor. Esto en cada uno de los renglones que establecieron como importante ustedes, como factores de peso. Y hacen la sumatoria y en este caso me da 6,29,5, 6,26. O sea que tiene una calificación ponderada respecto a este. Conviene ir acá, conviene ir acá. A menos que haya otro costo de oportunidad que a nosotros nos permita tomar una decisión en contra. Error de esto, que el sesgo del calificador. Si el calificador está sesgado, el tema no sirve. Generalmente hay gente entrenada para este tipo de cuestiones. Acá tenemos el método 20,02 por lo que sea, lo mismo por acá, y tengo, por ejemplo, el valor de la sumatoria. ¿Queda claro esto? ¿Hasta acá? Sí, sí. Sí, sí. Bien. El segundo método es el método cuantitativo de Vogel, que establece algunos supuestos que son los siguientes. Los costos del transporte son una función lineal del número de unidades embarcadas. O sea, la cantidad que yo transporto es una función lineal. Tanto la oferta como la demanda se expresan en unidades homogéneas. No puede haber diferenciación. Los costos unitarios del transporte no varían de acuerdo a la cantidad transportada. La oferta y la demanda deben ser iguales. O sea, acá aparece algo que tiene que ver, ustedes deben haber visto en economía y empresa, que es los principios de Walras, ¿eh? La ecuación de Walras. Y las cantidades de oferta y demanda no varían con el tiempo. Como punto 6 se considera más efectos para la localización que los costos de transporte. Y finalmente, en esta cuestión que aparece imparcialidad, lo que se busca es el punto donde conviene instalarla, si cerca de la fuente de producción o si conviene en la fuente de consumo. Y ahí aparece el lugar más adecuado para instalar la planta. ¿eh? Esta es cuantitativa. Esto sí, empezás a trabajar con valores. Y ahora pasamos a la parte más importante que los ingenieros van a disfrutar y los que no son ingenieros van a complicarse. Así que por favor me paran 100 veces si no entienden lo que digo. Yo tengo absolutamente tres actividades. Dos se suman para obtener el producto final, ¿no?
La primera son los insumos, ¿eh? Entendiendo por insumo aquellos elementos sobre los cuales se efectuará el proceso de transformación, y los suministros que son necesarios para realizar los procesos de transformación, ¿eh? Y le sumo al proceso transformador. ¿Qué es el proceso? Un conjunto de operaciones que realizan las personas, están en el proceso, y la maquinaria, obviamente, para elaborar el producto final. El equipo productivo es un conjunto de maquinaria e instalaciones necesarias para realizar el proceso de transformación, y la organización es el elemento humano necesario y ordenado para que se produzca sin distorsiones ni atrasos lo que quiero transformar. Eso me determina un producto final, con dos componentes más: el producto final, los subproductos, que son comercialmente transformados en dinero, y obviamente el residuo o desechos sobre los cuales yo debo remediar. O sea, el residuo, eso, yo se lo digo siempre, insisto en lo mismo. Capaz que hay alguien que se dedica a tratamiento de residuos y ustedes me dirán, ¿qué pavada está diciendo? No, esto es muy importante. Ustedes, cuando generan su producto, lo pueden vender, pero si generan residuos, son eh, responsables hasta su destino final. Me dicen, no, pero yo contrato una empresa que viene y lo retira. Bueno, si a la empresa, en vez de hacerle un tratamiento o algo por el estilo, se le ocurre tirarlo, por ejemplo, a Riachuelo, la multa es para la empresa y para ustedes, porque son solidarios hasta el final. Y esto grábenselo, sobre todo los que nunca lo escucharon, acá, en la frente. Hay que pedir el certificado de disposición y tratamiento de cenizas en algunos casos, si eso es. Bien, bien. Felicitaciones. Felicitaciones. Bien, discúlpenme, pero me están escribiendo del exterior. Em, Después, alguien hágame acordar sobre el tema de redacción de trabajos científicos y tesis, que les haga un comentario muy, muy importante. Pero háganme acordar, ¿eh? Bueno, seguimos con con los diagramas de representación. En ingeniería se utiliza mucho la simplificación a través de diagrama de bloques, que nos permite a nosotros hacer algunos grafos, y estos grafos indicarle a la gente lo que tiene que hacer. Porque escribir mucho en la planta, en el proceso, no sirve. Aquellos que hacen sistema les parecerá una pavada lo que voy a decir. Aquellos que hacen laboratorio les parecerá una pavada, pero puede haber gente que no lo sabe. Entonces, Baco Urbina, y por extensión, en mi caso, que utilizo este texto para el desarrollo de esta actividad, se los presento. Por ejemplo, acá tenemos la obtención de un producto que debe ser envasado. Entonces, fíjense, calentar el líquido A durante 5 minutos a 90 grados y dejarlo enfriar, quiere decir esto, a 35 grados. Después agregar el líquido B, preparar un líquido D analizándolo con hidróxido de potasio y ácido clorhídrico, y después destilar fraccionadamente la mezcla a 75 grados. Probar la pureza del destilado obtenido y envasar. Acá tenemos un gráfico simple, sencillo, pero para alguien que está en el laboratorio es practiquísimo. Yo ahora, mi hijo está estudiando ingeniería industrial, pero lo llevo en otra universidad, obviamente, porque si no iba a ser yo profesor de él, y no me pareció ético. Entonces le digo, mira, para evitar los problemas, andate a la Universidad Nacional de La Plata. Pero le empezó a picar el bichito de todo lo que estamos haciendo, y empezó a hacer grupo de amigos y demás en el centro que yo tengo, o en el centro que dirijo,
Y empezó a venir. Y el otro día, como no tengo cromatografista, le digo, ¿no te animás a aprender cromatografía? Y se enloqueció. Y claro, nunca vio un aparato de cromatografía de gases. Entonces tengo que explicarle. Y nada mejor que esto para explicarle los pasos que tiene que hacer. Así que se los recomiendo, diagrama de bloques. Para aquellos que no lo conozcan, es una pavada, pero es fantástico en vez de escribir una técnica de este tipo. Diagrama de flujo de procesos es un poquito más complicado. Tiene, por ejemplo, este círculo habla de operación, esta flecha habla de transporte, esta D habla de demora, este triángulo invertido habla de almacenamiento, este rectángulo de inspección y nuevamente este círculo de una operación combinada. Fíjense en este proceso. Yo tengo un inicio, una pieza que torneo, 12 minutos tarda. Y después fíjense, 3 minutos, 15 minutos, 6 minutos, 2 minutos, hasta deposición final, nada. Absolutamente nada. Acá no hay nada que agregue valor salvo esto, que es la transformación. Que alguien lo controle es pérdida de tiempo. Que espere 15 minutos para ser llevado hasta algún lado, pérdida de tiempo. Que entre al almacén, pérdida de tiempo. Y que después, hasta el embarque, tarde 2 minutos, estamos en problema. O sea, esto es lo que se trata de eliminar en una cadena de valor. Y es una buena forma de representarlo. Esto está normalizado. Podemos ir a un fluxograma, a un cosograma analítico, que es un poco más complejo. Por ejemplo, acá tengo cuál es el método actual que se está utilizando, cuál es un método propuesto que se puede mejorar la actividad, la fecha en que se lleva adelante, quién lo elaboró y el número de catastro o la identificación que lleva adelante. Y obviamente se escribe el método y se cuenta el tiempo, la distancia recorrido y la observación. Entonces se van trazando líneas de acá a acá, de acá a otra operación, puede ser de acá a acá, después acá a acá y así sucesivamente. Entonces tienen un vínculo en todas las actividades que se llevan adelante. Muy piola. Y ahora les pido, no, vamos a hacer un descanso. Necesito que se concentre. Hasta acá. Inconvenientes hasta acá. Todo ok. No, ninguno, todo ok. No, no. Todo claro. Eh, Lo último que mostró Luis estaba ahora, yo no sé si está en la OIT en su sí, momento. sí, claro, claro, claro. No sé si eso se actualizó tecnológicamente, porque estaba muy bueno el libro, que lo teníamos en la carrera, y hoy con la IA capaz que eso lo resuelve automáticamente, ¿no? Pero está muy bueno el diagrama de recorridos también, o de hilos que se utilizaba para los pasos hombres, ¿no? Estaba muy bueno el proceso. Eh, este tipo de... Hay un libro viejo, yo lo tenía por acá y no sé a quién se lo presté, que es el método de... no me acuerdo el nombre, es de la OIT, que tiene que ver con el estudio del trabajo. Lo mismo, este, que hay otros nuevos que ya lo encaran de una manera mejor y que empiezan a trabajar el esquema tecnológico. Ustedes, por ejemplo, cuando diseñen un puesto de trabajo, sobre todo los industriales, o llamen a un industrial que lo haga, hay un estudio que se llama MTM, que es el estudio de método y tiempo, donde está absolutamente controlado la distancia, que es más fácil arrastrar que tomar y el nivel de producción. Yo hace poco le pide a los chicos, les diseñé así por encima un método de envasado de un producto que utilizan para festejos. Entonces le digo, hagan en un tacho de 500 litros, rectangular, hagan la agitación con un agitador de tanto de paleta, de acuerdo a la viscosidad, que tenga 3 HP y regulador de velocidad hasta que se... Bueno,
hice la cuestión y le digo, pongan una válvula de salida de 1 pulgada y después la afinan con un pico de media pulgada. Y le digo, bueno, ahora entrénense, y tengo los videos y todo, que le hice el video de los micromovimientos. Pasaron de basar 500 unidades por día a 2 personas a 2.200 unidades por día. Imagínense hasta qué punto se puede estudiar ese método. Es fantástico. Ahora, tenés que tener entrenamiento en eso. Lo feo de esto es que tenés que poner con un cronómetro, con el reloj cronometrando, con el teléfono, perdón, cronometrando al lado de un tipo que no entiende y piensa que lo vas a echar, entonces te tiene bronca. Eso es un problema terrible, no está colaborando. Vos sos, Hace el trabajo eh, más lento. claro. Eh, Medio segundo, por favor. Les comento, me está escribiendo una persona del exterior porque eh, le, le dio en comodato, le dio en comodato una máquina, un equipamiento, una planta piloto de $500.000 a la Universidad Nacional de La Plata, y durante 3 años no hicieron nada, por una cosa, por la otra, por esto, por lo otro. Y me vino a ver a mí, porque alguien, no sé quién se lo mencionó, y obviamente, te imaginas, yo menos vivo y fierro caliente, agarro cualquier cosa y me quedé con la máquina. Esto está grabado, así que para que vean. Y tenemos una reunión con las autoridades de la facultad para firmar el comodato. Y el potencial de producción de eso es enorme, pero necesitamos un aula restringida porque vamos a hacer extracción de componentes de cannabis, entonces no puede pasar cualquiera. Así que bueno, que es nosotros ganamos un proyecto de inversión del Fondo de Investigación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, de 50 millones de pesos para hacer una máquina. Bueno, estamos en el proceso de hacer la máquina y después tenemos que hacer toda la cadena de valor hasta obtener CBD de exportación. Así que bueno, es el producto medicinal. Bien, hecho esta digresión, ¿alguien me quiere hacer algún comentario? Ezequiel, Álvaro, Gabriel. No, todo ok, todo en orden. Bien, voy preguntando. Ábranse al diálogo. Los que quieran preguntar algo sería bárbaro porque vamos dinamizando. Así no se hace tan tedioso el viernes. Bueno, Yo le tenía una consulta para hacerle. hola José, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Cuando explicó los métodos tanto de Vogel, del proyecto Bloques, bueno, de los distintos, ¿hay un tipo de quizás de industria por el cual uno usa más que otro? Porque cuando habló de Vogel y de lo del transporte era algo muy parecido a lo que uno sí termina haciendo con longitudes, tiempos, cantidades transportadas, precios. Pero claro, eso después uno ve los otros tipos de flujo de proceso y no lo puede meter en esa metodología. Quizás cada uno fue diseñado pensando en la necesidad, por lo que veo. Son algoritmos matemáticos. Yo te digo que en determinado momento en Argentina es mucho más la oportunidad que otra cosa. En otros lados, ya no. Lo primero que vas a hacer en el tema de localizaciones, te vas a ir a un parque industrial porque está promocionado. Y ahí no hay discusión. Ahora vamos a ver las distintas alternativas. Si vos pagás menos la electricidad, si tenés
seguridad, si tenés un montón de cuestiones, no vas a elegir un parque. Simplemente esto es una mención. Un parque industrial a vos te ofrece un montón de cuestiones que cualquier lugar que elijas en otro lado no te lo va a ofrecer. Si es manufacturero. Si no es manufacturero, tendrá que ver con dónde te instalás, si es un obrador, si es... Depende del tipo de rubro. No sé si soy claro, José. Sí, sí, por eso tendrá que ver con el rubro y el que mejor se adapte al rubro en el que estás. Quizás con ese objetivo se fueron creando, ¿no? Cada uno por sus necesidades. Y no, sí, para promocionar es un poco la historia. El tema es cómo yo promociono y compito con la ciudad al lado y concentro todo la actividad productiva. Porque había campos que son del Estado, por ejemplo, del municipio, y los quieren poner en valor. Y es más fácil tener un parque industrial que le genera impuestos, que le genera consumo, que le genera trabajo, que lo pongan en otro lado. No sé si soy claro. Sí, sí, sí. Bien, perfecto. ¿Alguien más? Luis, estamos viendo ingeniería de proyectos en manufactura. Vamos a ver en servicios. Sí, sí, vamos. Me lo preguntaste, Gustavo, eso. La otra clase, quizás, Sí, sí, sí. con Sí, sí, otro. vamos a ver servicios. Sí, sí. Vamos a ver cómo se hace el modelito de servicio. Y como bonus track, mientras van elaborando el proyecto de inversión, les voy a dar modelo de negocio. Modelo de negocio es algo de metodologías ágiles, este, y obviamente inteligencia artificial ya no es necesario porque la deben estar dominando todo. Claro, yo lo Después, decía, yo Luis lo decía en función al proceso, ¿no? Que está bien claro para la manufactura, si hoy va a dar específicamente lo mismo, pero para servicios, porque no, es un poco no, distinto. me tengo que fijar Claro. cuál es el alcance y a ver hasta dónde llegamos. Porque Pero está bueno el de manufactura, está claro el proceso, pero en de servicio, servicios es igual. Servicios es sí, igual, pero tenés que tener en cuenta otras cosas, que es la percepción del cliente y claro, que sí, no recibe nada el tipo. Entonces le tenés que elaborar el mate. Yo, por claro. ejemplo, recién llego a mi casa y mi hijo me andaba diciendo, che, vos sabés qué buena, pues no sé qué compré yo. Ah, una pava eléctrica. Entonces la fui a buscar, qué sé yo, y me decía el otro día, íbamos en el auto y me decía, qué rico los baffles, ¿no? ¿Viste? La waflera, lo que hicieron las zapatillas Nike. Sí, le digo, podríamos tener una, ¿no? Y yo le digo, ¿para qué? Para comer 15 días bafle y después no la comemos más, como la tostadora, como la juguera esa que te hace jugo con toda la pulpa. A veces uno compra y compra. Como yo tengo experiencia en eso, le digo, ¿para qué? Y esto fue ayer, me dijo. Y yo, mi mujer le manda una foto al grupo y ya se había comprado la guaflera y me estaba haciendo el amor para decirme que ya se la había comprado. Entonces, ¿cuál es? ¿Es la guaflera? No, es el servicio que la tenía acá el tipo. Y ya lo venía cocinando y ya sabía que le iba a llegar y no que iba a estar preocupado por... O sea, ese concepto es el que vamos a trabajar en todo esto. Y cómo se hace en aproximaciones sucesivas. No es como la elaboración del producto, que haces laboratorio, planta piloto y planta industrial, sino haces un loop y permanentemente estás haciendo loop hasta acercarte primero con el producto mínimo viable y después con un producto cada vez más que satisfaga más la necesidad del cliente. Porque a veces un error en la atención del cliente, por ejemplo, el momento de verdad en algunas actividades es el tipo que está en el mostrador o la persona, la mujer que está en el mostrador. Yo tengo una socia, espero que no se vea este video, que tiene una cara, siempre está enojada. Entonces agarra y vos decís, no la podés poner al frente de la atención del cliente, porque los espanta. No es simpática, a eso me refiero. Y hay gente que te cae bárbaro porque es simpático. Bueno, esta no es simpática.
No le van a mandar esta parte del video porque va a dejar de ser mi socia después de 30 y pico de años. Bueno, ¿qué más? Bueno, hecho este pequeño recreo, continuamos. Profesor, ahí quisiera hacer un comentario de lo Me que comentó parece muy recién. bien. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Esto que decía usted, ¿no? De a quién pone al frente cuando tiene cercanía o no con el cliente y demás. Eso depende del cliente también, porque a mí, por ejemplo, me molesta mucho los vendedores que se pasan de simpáticos y no termino comprando nada. A lo que voy con esto es que hay un timing con el cliente en el cual nunca es tan determinante si quien te atiende es hiper simpático o bueno, no sé, como usted acaba de decir, ¿no? Que tiene cara seria y que por ahí puede llegar a espantar a los clientes. Todo depende también de saber interpretar la necesidad de ese cliente que se acerca Verónica, para... ¿alguna vez escuchaste de un curso de ventas? No, porque la verdad que No no es es tu de mi met- interés. no es tu No, no, pero no, yo no, vamos de nuevo. Yo no digo que tenés que estudiarlo, pero vos No, no escuché tampoco, no, no. nunca, bueno, hay un modelo que se llama modelo de Gordon, que tiene estudiado hasta el detalle el proceso de la venta, pero al detalle. La primera parte es la parte del estado emocional de la gente, pero al detalle lo tienen estudiado. Los buenos Sí, sí, vendedores, entiendo, sí, sí. bueno, entonces, si, por ejemplo, yo quiero dar esta clase y yo vengo bárbaro, entonces digo, yo estoy ok, y vos estás ok para escuchar la clase. Si vos no estás ok para escuchar la clase, yo por más que hable, no te va a gustar la clase. Al revés, vos venís bárbaro a escuchar la clase y yo estoy no ok, y por más que yo quiera dar la clase, te la voy a dar mal porque no estoy bien. Y lo mismo cuando se da la situación, machean y se produce ok. En ese momento es donde se establece el vínculo, ¿no? A vos esos vendedores de ejemplo que estás mencionando, te sacan de tu estado ok. Y Bueno, vos le te cuento, acordás, por ejemplo, un caso, si puedo. Yo acá en mi casa tengo instalado filtros PCA, no solo en la cocina, sino en las duchas también. bien, Y bueno, vio que en PCA uno empieza a generar la compra con un vendedor y es como que después, si seguís comprando productos, como que entre ellos no se roban clientes, por decirlo de alguna manera. O sea, si yo quiero cambiar de promotor, esto es una historia. sí. Cuestión que es tan denso el pobre promotor que te manda promociones por WhatsApp todo el día a las 11 de la noche. Y yo la verdad que ni ganas de seguir comprándole. Bueno, listo, fui, cambié de promotor, digamos. Eh, es algo que PCA no suele acceder. Tampoco es que yo, digamos, dije, no, a esta persona no le compro más porque tal cosa, ¿no? Porque también es como que Pero encontraste un mal vendedor. bueno, capaz que hay alguien que le gusta, que le estén mandando promociones constantemente y que tenga ese tipo de estilo, ¿no? De venta, porque tan mal no le debe ir porque vive de eso. Así que entiendo que tan mal no le debe ir. ¿O Pero no? ¿O bueno, por eso sí? digo, hay perfiles y perfiles. Y no es que me ¿O agarró en sí? un mal día porque, digamos, yo le compré todo acá. ¿O Hasta... sí? Perdón, Verónica, o sí, le va mal y por eso te insiste. Hay gente Sí, no que sé. Si me va trabaja tan mal. sobre la culpa del cliente. ¿Vos viste cuando fuiste a comprar un pullover? Me voy por otro tema, pero No, no, este, está bien el ejemplo, sí, sí. ¿no? ¿Viste? Vas a comprar un pullover. Entonces dice, ¿te gusta este? ¿Te gusta este? ¿Te gusta este de acá? Y te desarman todos los pullovers, te hace una montaña de pullovers. Eso se llama venta bajo presión. Ujú, Entonces vos sí. decís, no, le tengo que comprar, pobre tipo, desarmó todas las camisas por mí, o pobre mujer. No, es la técnica de venta.
está tan estudiado, pero tan estudiado como si fuera una cirugía. Después por ejemplo, del estado emocional del cliente vendedor, se establece lo que se llama presentación. Después de la presentación, el vendedor se tiene que callar la boca y esperar en silencio, porque el silencio es terrible. ¿Ven? Es A mí no terrible me el silencio, incomoda. pero es terrible el silencio. Sí, pero tiene sus Y buenos entra, resultados muchas veces. sí, y entra a jugar lo que se llama el rebate de objeciones. Cuando alguien te hace una pregunta, decir, no, pero esto me va a servir a mí, yo te voy a ofrecer un hidrolit, se llama, que es de un alumno mío. Sí, 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 Bueno, lo conozco. ese de un alumno mío. De 3 alumnos, porque son 3 hermanos, uno de ellos se dedicó a eso. Este, y ¿Y esto es bueno? ¿Y cuántos litros me da? ¿Y cuánto esto? ¿Y cuánto lo otro? Cuando alguien te hace pregunta y vos decís, pero este tipo, esta mujer me está preguntando y me molesta. No, el vendedor está entrenado y sabe que en la medida que te preguntan y vos le contestás todas las objeciones, el tipo está interesado y te va a comprar. Eso es espectacular. Y después viene el cierre. Fíjate cómo te lo fui dividiendo en etapas. Eso hacen los buenos vendedores. Y hoy cada vez lo tienen más entrenado. Puede ser, sí, Eh, puede ser. a vos hay se llama la técnica del espejo. Hay algo de tu vendedor que uno tiene adentro, en Eso es muy algún- psicología ya nos fuimos para el lado de la psicología. sí, es el lado Proyectar en el otro eh, bien, la pero falencia propia. bien. O una experiencia que vos hayas anclado y que te molestó. Sí, puede Entonces, ser, ¿eh? No lo niego, bien. pero Entonces, eso bueno. que está, y no estás anclando los buenos vendedores, o no estás recordando los buenos vendedores que te vendieron sin que vos te dieras cuenta. Ujú. Puede ser. Lo voy a pensar. No me Me gusta. convence todavía. Bárbaro, bárbaro. Me Lo voy a encanta, pensar. me encanta. Yo soy buen vendedor. Bueno, lo voy a pensar. La próxima clase lo charlamos. Bueno, disculpen la dilación, pero a veces este tipo No, de está bien, está cambio bien. suma. Bueno, vamos nuevamente a la presentación. En el auto, atrás. Vamos a los factores relevantes para adquirir tecnología. Esto es fundamental porque yo tengo que comprar tecnología y la tecnología también es estratégica. No voy a comprar una máquina que después no me sirva. Entonces ahí aparece el proveedor. La forma de cotizar del proveedor, la forma de ofrecernos la información que tiene y el valor que nos da del precio, ¿eh? Muchas veces se utiliza como cálculo inicial, pero no define. Primero, el prestigio del proveedor, la historia, los antecedentes del proveedor son importantes. Y el precio también es importante, pero no debe decidir la adquisición tecnológica. El precio no es importante. No se puede comprar por precio. Otra dimensión, otro factor relevante es la dimensión. Si yo, por ejemplo, hace unos días mandé a comprar un compresor de 3 HP o 2 HP, no me acuerdo eh, los caballos, insonoro. Es que tiene una determinada cantidad de decibeles porque lo voy a tener adentro de un laboratorio. Y no puedo tener un compresor que cada vez que arranque haga un ruido bárbaro. Bueno, ese es un carácter dimensional, o sea, la dimensión de los decibeles que produce. También las dimensiones físicas, obviamente. La capacidad, que es lo que estaba mencionando con el compresor. Yo voy a consumir mucho aire, voy a utilizar la capacidad productiva también es importante. Esto me determina el número de máquinas. Y el costo. Supóngase que tienen que bombear algo, por ahí es mejor 2 o 3 bombas en lugar de una muy grande.
porque siempre tienen que poner una par. Si compras una bomba muy grande que cuesta mucho, tenés que comprar una por las dudas. Entonces puede ser muy caro. Entonces pones en serie lo que necesitas. O sea, fíjense las tecnologías que les pueden ofrecer. Acá viene alguien de tecnología que está permanentemente trabajando en eso. Los que les mencionaba, la flexibilidad que tiene el equipo. Yo no sé si se los comenté, pero es importante que les mencione esto. Si no se los dije, les pido disculpas. Cuando yo era presidente de la fábrica de electrodomésticos Siam, me hice cargo de la empresa con una línea de producción de 5.000 heladeras y capacidad máxima. Y para ponerla en marcha era 1.000 heladeras y no menos de 1.000. Y a un costo de $300, 200 y pico de dólares cada heladera, tenía que juntar una fortuna de plata para poner en marcha esa unidad productiva. Entonces no me era flexible. Aparte yo la empresa la agarré en crisis, entonces no me era flexible. En cambio, si hubiese tenido una fábrica que era lo mismo producir 500 que 1.000, yo 500 me animaba. Y si me hacía 2.000 con 2 turnos, bueno, ponía un tercer turno y podía ir un poco más. O sea, la flexibilidad de la maquinaria es sumamente importante. La mano de obra necesaria que yo debo utilizar, porque ahora cuando veamos cálculo de mano de obra, en horas hombre, se van a dar cuenta que es muy importante determinarla. ¿Mm? Y sobre todo la cantidad de turnos que voy a utilizar y el nivel de calificación de las personas. Hoy cada vez necesitamos gente más calificada, porque las tecnologías requieren gente más calificada. Los costos de mantener y hacer mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo. ¿No? A veces, por ejemplo, en épocas de crisis, la gente de Siderar, de Techín, llevaba al límite el proceso productivo porque el costo marginal lo permitía. Y si se rompía, bueno, ahora un alto horno, vos le tenés que hacer mantenimiento. Aparte, de una manera muy particular, porque si se te enfría, puedes tener serios problemas. ¿Mm? Y si se te enfría por un error, tenés que dinamitar todo porque se queda todo pegado, el alto horno, ¿Mm? Para la colada. Y así sucesivamente. Bueno, el consumo energético, ¿Mm? El tipo de energía que utiliza. ¿Mm? Puedes llegar a utilizar energía combinada. Podés manejarlo a gas y podés manejarlo a fuel o a algún tipo de combustible. Son dos alternativas. Un generador a gas, por ejemplo, y la energía convencional. Y vas utilizando de acuerdo a la oportunidad. Sobre todo en las empresas energético-intensivas. La infraestructura necesaria para utilizar el equipo. Suponete que tenés que tener muchos utilities, muchos servicios, ¿eh? Y tenés que tenerlo, qué sé yo, mira, el cromatógrafo que tenemos nosotros usa helio. Ni te cuento lo que sale el helio, sale 2 y pico de millones de pesos el tubo. La carga del tubo. Y bueno, ese equipo no sirve. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos pruebas con nitrógeno. Entonces, lo trabajamos con carrier de nitrógeno. Entonces, bueno, ahí está la infraestructura. Ahora, toda la cañería, yo tengo 20 metros desde donde están los tubos al equipo, que son aproximadamente 25 metros, donde está la cabina de tubo y 20 metros. Todo acero inoxidable, ni te cuento lo que sale eso. Los equipos auxiliares, ya lo acabo de mencionar, aire, presión, agua fría, agua caliente. Los costos de flete y seguro, el famoso SIF,
El costo de instalación y puesta en marcha, a veces tenés que traer gente del exterior para que te lo ponga en marcha, sobre todo si la tecnología es muy nueva. ¿Eh? La existencia de repuestos en el país. Si no, imagínate que se te rompa algo y tenés que pagar toda la línea porque eso está roto. No, tenés que tener repuestos de lo que tenés y capaz que durante 2 años lo tenés arriba de la góndola, en los inventarios, ¿no? En el almacén y nunca lo usás. Bueno, suponete sale $50.000 la reparación y está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Un cliente se equivocó en la compra, compró $4 millones y lo compró mal. Los tiene ahí tirados, porque compró mal. Y una de las cosas que contrató, yo puse una persona que trabaja conmigo, es para reoptimizarle el proceso de compra. Porque el comprador, el compra, como le decimos nosotros en la jerga, compró mal. Son $4 millones de costo de oportunidad. No quiere decir que el negocio le vaya mal, pero cometió un error. Hacé de cuenta que pusiste un plazo fijo a 4 millones de pesos que no te da nada y lo tenés clavado. Y no lo podés usar. O $4 millones, peor todavía. Bueno, ¿cómo vamos a hacer la distribución de la planta? ¿Mm? ¿Por qué la planta tiene que tener una distribución adecuada? Porque tiene que gastar lo mínimo posible en el proceso productivo. Una integración vertical, una integración total es la que tiene Arcor. Hoy es la única que tiene integración total. Bueno, puede llegar a ser la gente de celulosa, pero como viene mal, es una planta que se utiliza absolutamente todo. La caña de azúcar utiliza todo. ¿Eh? Con la caña hacemos azúcar, hacemos alcohol y generamos energía. Y después con el bagazo hacemos papel. O sea, fíjense, bueno. Es una integración total. Arcor hasta los caramelitos hace. El papel de los caramelitos. Arcor produce 10 caramelos por habitante del mundo por año. 10 caramelos por habitante del mundo por año. Imaginemos que somos 8.000, multipliquen por 10. 80.000 millones de caramelos por año. Caramelos. Después tienen lo otro. Y esto hacen todo. Sus máquinas, su caramelito, todo. Se llama integración vertical total. Otro concepto es la mínima distancia de recorrido, que lo mencioné en 2 o 3 oportunidades en el día de hoy. La utilización del espacio cúbico, si ustedes ven, hoy los almacenes trabajan hasta arriba y toman los elementos que necesitan a través de robots, totalmente automático. Hay una pinturería, creo que tiene 14 pisos, el equivalente a 14 pisos. Y no se equivocan, ¿eh? La seguridad y bienestar del trabajador, obviamente lo que tenemos que prever en todo el proceso. Y la flexibilidad para obtener una distribución reajustable a los cambios que requiere. Y ahora les voy a contar, vamos a dar vuelta de página y les voy a decir cómo se calculan los días laborables. Supongamos que tenemos una empresa que trabaja 9 horas diarias de lunes a viernes y concede diariamente a los obreros media hora de descanso. A partir de ahí, nosotros tomamos los 365 días, que son 3 años al año y después uno bisiesto de 366, o sea que hacemos el promedio y tenemos 365 por un cuarto, y calculamos los sábados y domingos que más o menos tenemos, que son 52. Perdón, fines de semana. De eso tenemos 2 días, multiplicamos por 2, tenemos 104 días. Le restamos a 365 y tenemos los días laborables teóricos a los cuales debemos sacarle a través de promedios todos los demás componentes. Esto que parece complejo acá lo podemos llevar a una tablita. Y en esta tablita ponemos decir días al año acá, 365 días y la disponibilidad. De acá arranco. De acá arranco. Semanas dije 52.
de 365 días, días laborables totales, 365 menos 104 me da 261. Miro la agenda, el calendario anual de feriados, y miro y me dice 8 feriados nacionales. Perfecto. Le resto a 261, 8 días. Me queda 253. Miro el promedio de antigüedad de la gente y calculo por convenio de trabajo cuántos días de vacaciones le corresponden. Habrá algunos que trabajan más días, otros que trabajan menos días, pero en promedio decidí poner 18 por acá, se lo resto a 253, me da 235. Las enfermedades y accidentes que tengo registrado en mi ART y mis, eh, eh, ¿cómo se llama? Enfermedades expresadas, porque le mandé el médico, porque hice lo que tuve que hacer, 7 días promedio tengo registrado. Le resto esto, me da 228. Las licencias especiales, las calculo en 6, son por nacimiento, por matrimonio, por defunciones de familiares, por cuidado de parientes, bla, bla, 6 promedio. Le resto a 228 me da 222. Ahora estos 222 lo multiplico por la cantidad de horas que va a trabajar la persona. 222 por 9 me da 1998 horas anuales. Estas horas le calculo para estos días media hora de descanso, o sea, 0,5, que me lo establece el código, el convenio colectivo de trabajo. 222 por 0,5 son 111 horas anuales. A estos 1928 le resto 111 y me da 1887 horas anuales disponibles de un trabajador. Calculo la cantidad de horas de producción que yo requiero para elaborar lo que sea necesario hacer y divido por 1887 horas anuales y tengo la cantidad de trabajadores que requiero. Ya sea trabaje un turno, 2 turnos, 3 turnos, se hace desde arriba para abajo. Y ahí está todo el cálculo identificado. En cuanto al pago, queda determinado por el convenio colectivo de trabajo y prever el doble monto que recibe en la mano. Si ustedes me dicen, profesor, es muy largo lo que usted dice, ¿qué hago? Es fácil, agarre a la hora de pagar, que lo vamos a ver en la parte de estudio económico, se los adelanto. Si ustedes tienen 2 trabajadores y que cobran 1 millón de pesos cada uno en el bolsillo, calculen que le pagan 2 millones. O sea, 4 millones de pesos cada trabajador. Caso contrario, y si calculan finito, obvio, si lo tienen en negro y no lo denuncian, tienen suerte. Si los denuncian, pierden la empresa. Eso se lo garantizo. Y por otro lado, si no calculan el doble por todo concepto, que estamos hablando de ropa, de jubilación, de gremio, de todas las cargas que se tienen en cuenta, tanto lo que le descontaron al empleador como el aporte que tienen que hacer como empleados, como empleadores ustedes, anda alrededor del 67, 70% más o menos. Yo les recomiendo el doble, porque algo les va a pasar. Y respecto a las 2 cosas que mencioné, el tema del pago por lo que le descuentan al trabajador, lo tienen que depositar a través del SUS, el Sistema Unificado de Seguridad Social, todos los meses. Recomendación: si ustedes por alguna situación no pueden abonar el aporte de ustedes como empleadores, no hay problema, porque eso les genera mora. Pero la del trabajador, que le sacaron al trabajador, o sea, el 11%, más todos los demás descuentos que le hicieron, esa vayan y deposítenla. Caso contrario, entran en lo que se llama la penal tributaria por retención indebida de haberes. Acabo de dar una información muy importante. Acá no va nadie preso hasta que vaya uno. Nunca dejen de pagar la que le corresponde al trabajador, porque fue el trabajador que puso la plata.
Cálculo de áreas de planta. Se establece una base de cálculo, como muchos sabrán, donde se recepcionan los materiales que se reciben y donde se embarca el producto terminado. Ahí aparece el diagrama de los almacenes, grandes galpones para tener la materia prima por un lado y los productos terminados en otro. Tenemos que calcular volumen de maniobra, frecuencia de recepción, la zona de embarque, absolutamente todo. Y mientras más fácil yo pueda cargar el camión, mejor. Y hablo de camión porque no hay trenes en este país como para hacer reenvío de productos. El tipo de material, si se recibe líquido, si son en granos, si son metales o son voluminosos, porque es algodón, qué sé yo. Fíjense el caso de los automóviles, tirados meses y meses cuando no hay venta en el medio del campo. Tirados están, porque no tienen lugares dentro de la plaza. Formar recepción o embarque, esto es lo que estoy mencionando, y debe precisarle si es necesario embarcar haciendo el pasaje de la empresa, el pesaje, perdón, de la empresa y un pesaje externo. Y si hay que hacer eso, prepararlo para esto también. Hay algunos que les encanta mojar, ponerle agua para aumentar el peso del producto. Esto está determinado por fraude, interviene la policía antifraude si hay denuncia. Lo mismo que hubo una vez que mandaron la hierba le ponían, picaban algo que era libustrina. Hacían fraude con hasta que te enganchan. Y después que te enganchan, chao. Hay tres tipos de materiales: materia prima, producto en proceso y producto terminado. Son tres etapas, lo vamos a ver cuando veamos costos. Y es necesario calcular, obviamente, el lote económico o la cantidad necesaria que tenemos que hacer para producir. Eso se los voy a dar en estudio económico porque hace al costo. Después tenemos que tener un departamento de producción, obviamente, que se ocupe de calcular todo lo necesario para llevar adelante el proceso productivo. El control de calidad, que es como el seguro, no agrega valor, pero si tenemos un defecto en el proceso productivo, van a venir de nuevo mucho material de proceso terminado. Y esto nos cuesta. Si tengo una persona que está haciendo control de calidad, antes se hacía control de calidad en la recepción de materia prima y se hacía un control estadístico. O se hace un control estadístico de los productos. Eso ahorra un montón de dolores de cabeza, porque se puede retirar todo el lote y listo. A la gente de Manaos le hicieron una denuncia justo a fin de año. Piensa que fue gente de otra competencia de bebidas cola muy importante y casi quiebra. Se hizo analizar toda la producción a través de los envases que decían que tenían olor a combustible, y el producto adquiría ese sabor y era mentira. Y lo pudo demostrar porque tenía todos los controles de calidad bien establecidos. Los servicios auxiliares, nuevamente los mencionamos. Los sanitarios, los productos sanitarios que tiene que tener la empresa para que los trabajadores tengan su locker, se peguen un baño, se cambien. El área de oficinas, donde van a atender a las personas. Los jefes de turno, que tienen que estar controlando. Otro elemento que no agrega valor, pero el supervisor hace que empuja la línea. Y toda la parte auxiliar, que son contadores, abogados y lo demás. Si la planta es muy grande, lo tenés dentro de la empresa. Si no, tenés servicios especiales para eso. Bacorbina habla de secretarías de cada gerencia, bueno, cada vez menos. Mantenimiento, obviamente tenés que tener un mantenimiento. Después vamos a ver los tipos de mantenimiento que hay.
Las áreas de tratamiento y disposición de desechos para contaminantes, que lo hablamos a aguas arriba, como decimos los ingenieros químicos, una enorme cantidad de procesos productivos que genera desecho y ¿qué hacemos? Bueno, hay que remediarlo y hay que poner mucha plata para esto. Imagínense, por ejemplo, los piletones donde va agua contaminada en una refinería. Bueno, va agua contaminada. Y si hay algo, como dice acá, tiene olor a podrido, desagradable, quédate tranquilo que el vecino de al lado se va a encargar de denunciarte por contaminar el aire. Siempre hay uno. Y vas a tener problemas. Todo eso es plata. Todo lo que le digo es plata. Y después aparece el diseño organizacional. ¿Cómo organizo yo la producción? Este modelo es el modelo tradicional y piramidal, después hay otros, están estrella, están en transversal. El transversal tiene un problema, porque vos podés tener distintas gerencias y compartir distintas actividades. Pero después, acá tenés dos jefes, y como dice el dicho, dos gallos en el mismo gallinero va a tener problemas, porque uno no sabe si servir a uno o servir a otro. Y como acá se dan esquemas de competencia, como les mencionaba hoy, esta es una empresa, un ejemplo de sociedad anónima, por ejemplo. Consejo de administración, la gerencia, el asistente del gerente y obviamente los distintos departamentos. Acá tenemos el departamento de marketing, el comercial y ventas, el de compras y el de administración. Falta el de producción, esta es una empresa comercial. Pero el de compra se va a pelear con el de, ¿cómo se llama? El de abastecimiento, que le mandó la requisitoria al de compra. El de producción al de compra, le manda el requisitorio. Y este depende el de pagos o la tesorería si le pagó al anterior, porque si este llama al proveedor y le dice, che, bueno, te proveo, pero sacame el pago. No, no, lo que pasa es que estoy atrasado, estoy descalzado, bueno, entonces no te abastezco. Y empieza el de producción empieza a producir menos. El de comercialización está, o el departamento de marketing es un departamento más creativo, maneja toda la parte de e-commerce en estos momentos, y la parte de publicidad que cada vez se está achicando más, porque tenés una publicidad alternativa para los millennials y centennials. Hoy por hoy, los chicos no ven televisión. No, desapareció el concepto de televisor en la familia o en las casas donde hay jóvenes de determinada edad. No miran televisión. El departamento comercial y venta, comerciales internos, comerciales externos, y así sucesivamente. Este modelo piramidal viene del ejército. Piense que los primeros ingenieros eran los ingenieros militares, después apareció el ingeniero civil y después se aparecieron las ramas. La ingeniería mecánica, la química, la eléctrica y cada vez hay más ramas de la ingeniería. Bueno, este modelo es un modelo de administración piramidal. Misber tiene otras alternativas como la superestructura, distintos modelos de organización. Pero eso es otro tema. Bueno. Ahora pasamos al marco legal de las distintas empresas. Por ejemplo, acá tenemos la sociedad anónima, la responsabilidad limitada, la de capital social. Es una empresa de capital social, tiene limitada su responsabilidad al capital social de la empresa. Está regida por esta ley. La SAS tiene como mínimo un accionista, la sociedad anónima se llama Simple. Cuando vino el gobierno de Alberto Fernández, la salieron a correr. Yo me acuerdo que hay un senador, Parrilli, que salió a romper todas las sociedades anónimas simples porque decían que habían hecho malversación de fondos y demás. Es muy utilizada por aquellos que prestan servicio al exterior, que hoy por hoy es un valor importantísimo para la República Argentina como actividad de exportación. La estructura orgánica está la asamblea de los accionistas, el directorio, el síndico, esto es fundamental en la sociedad anónima, es un externo que controla que
que las cuentas estén en orden, y la asamblea de accionistas lo hace una vez al año y le da valor si lo que hizo el directorio está bien o está mal. Y obviamente puede cambiar totalmente el directorio o no. ¿eh? Hay un tema importante en este tipo de organizaciones. Puede haber control hostil de la empresa. ¿Cómo se hace? Comprando acciones. Lo que hizo Elon Musk cuando compró X, ahora se llama, la vieja Twitter, ahora se llama X, hizo control hostil compró acciones y después tiene la mayoría y después con la mayoría hace lo que quiere. Bueno, puede ocurrir. Le conté la historia de Paso de los Toros, ¿no? No me suena. No se la- No, creo que no. Bueno. Entonces, esperen que entonces dejo de compartir, le cuento la historia, así los veo, por lo menos a dos los veo. Paso de los Toros es una bebida gaseosa que ustedes conocen. El nombre de Paso de los Toros nace en un pueblo de Uruguay llamado Paso de los Toros. Viene una persona de Inglaterra, creo, y el dueño, no sé si era amigo, era inglés o algo por el estilo, le dice, che, ¿no me imitas este tipo de, de producto? Porque a la Cunnington es otra bebida muy parecida. Entonces, desarrolla el producto, le va bien y empiezan a producir. Y no solamente venden en el pueblo, sino empiezan a vender en los pueblos circundantes. Cuando llega el producto a Montevideo, la empresa empezó a desescalarse y le empezaba a ir bien. Entonces le daba trabajo a todo el pueblo contento, qué sé yo, hasta que el hombre necesitaba fondearse y empezó a vender acciones de la empresa a a todo el pueblo. Entonces un día cayó la gente de Pepsi, la gente de Pepsi Cola, y le dijo, te compro la marca. No, la producción, no quiero. Pero te compro, yo no quiero, no quiero, se encaprichó y se había olvidado este hombre que había dado las acciones. La gente de YPF fue puerta por puerta y tocó el timbre y compró todas las acciones de la empresa. ¿Qué pasó? Un día se presentaron y dijeron, ahora la empresa es nuestra, el capital social es nuestro, la empresa es nuestra y voy a empezar a producir Paso de los Toros. Abrieron la primera fábrica acá en Argentina, empezaron a vender, se hicieron importantes, estoy hablando de una bebida tónica. Y después, muchos años después, se hizo Paso de los Toros Pomelo y decidieron cerrar la planta en Uruguay. Y se acabó Paso de los Toros. Para que tengan idea cómo es un control hostil de una organización. ¿Mm? Así que cada vez que tomen Paso de los Toros, brinden por la gente que se le quedó sin trabajo en la ciudad de Paso de los Toros, Uruguay. Preguntas. Hoy me han hecho hablar como loco, ¿eh? No me pararon en un minuto. Alguien hable. No, Puente A. bueno, no tengo preguntas, sí, sobre el organigrama que mostraba y que contaba de la dificultad de la doble jefatura. A mí me toca, yo tengo doble jefatura y doble equipo. Es decir, yo tengo dos jefes diferentes y un montón y dos grupos de gente que responden a mí. Es decir, como que muchas veces, por lo menos en lo que es informática, se da esos casos. Al trabajar por proyectos, a las verticales, ser proyectos muchas veces. Trabajan por Scrum. Sí, trabajamos por Scrum. Yo soy Product Owner en dos equipos diferentes. Bien, qué interesante. Por eso tenés el puente para subirte y cuando no das más te Claro, tirás. Bien. claro. Y Bueno, dependo de dos PMs diferentes, de dos gerencias diferentes. espero que cuando veamos toda la parte de metodologías ágiles cuenten ustedes la historia. Bueno, Así me ahorran. claro. Todo lo que vimos hoy es todo lo que yo no sé y desconozco por completo, así que presta atención. Pero bueno, Uy, cuando lleguemos a agilidad, será lo que yo sí sé y tal vez otras no carreras sepan. no. Yo lo Bien. lo que quería aportar es en la parte que habías calculado, perdón, habías dicho tantas horas disponibles, ¿no? Por año. Sí. Eso entiendo que es del proceso puntual, ¿no?
O sea, No, de la de lo que disponibilidad. se haga, de lo que se Claro, haga. Suponete un tanque, para fabricar un tanque para poner combustible en refinerías La Plata. sí. Son 1 millón de horas hombre. Divido el 1 millón de horas hombre, calculado por experiencia, por número, divido por 1800 y ya tengo la cantidad de hombres que necesito. Claro, que generalmente esa cuenta te da con coma, capaz te dice, no sé, 11 personas, coma 5. Obviamente no se contratar a un torso. 12. Claro, claro, contratas a 12, pero ahí ya te des un desvío de media persona. No Entonces ahí importa. lo que puedes hacer es calcular como una eficiencia de la mano de obra, no sé si me explico. Lo vamos a ver cuando calculemos costos en mano de obra, pero eso lo calculás. A veces hay un umbral donde a vos te conviene pagar horas extras que contratar nuevas personas. Exacto, exacto, porque de hecho si a vos te dio 12 y yo vengo y te contrato 20, bueno, estás siendo totalmente ineficiente, ¿me entendés? Sí, señor. Sí, señor. Así es. ¿Alguien más? Me gustó la participación. Bueno, continuamos. Me hacen el silencio del vendedor. Bueno, les decía, la asamblea de los accionistas, el director, el síndico, la flexibilidad con respecto a la SRL. Tenemos dos tipos de sociedad anónima, las cerradas y las abiertas. Las acciones, las cerradas no cotizan en bolsa, o sea, tienen acciones pero no cotizan en bolsa, y las acciones están listadas en los mercados públicos. Y bueno, ahí sí tenés que tener cualquier rumor te hace bajar las acciones. Hoy creo que Globan bajó en no sé cuántos. 30% en en la última semana. De la semana pasada a hoy, 30% bajo. Bueno, para que tomen dimensión de lo que puede llegar a pasar. No sé cuál es el tema de Globan, pero le digo a mis. Cuando Presentó el escuché. El balance, balance, presentó el presentó balance balance. y el balance no era lo que esperaban los inversores y ahí fue la baja, hubo la Sí, cantidad de venta de acciones que se disparó. sí, Así sí, es. sí, al toque, ¿eh? Más bien presentaron el resultado, se fue todo al carajo. Ellos te presentaron 611 millones y eran 620 y pico que habían planificado. Y de hecho el costo de la acción era $1,50 y terminó siendo 1,58. Chau. Y es como dice Alba, se fue 30% abajo así, ¿eh? Después de que dieron la noticia, se fueron en picada. Una locura. Pero Bien, bueno, así funciona el mercado. bien. Seguimos. Y la fiscalidad, o sea, esto tributan en impuesto a las ganancias, aparte de todos los demás impuestos, ¿no? Sí. ¿Mm? Y a los accionistas se les paga dividendos. Bien. Y ahora aparece la SRL, que es otro tipo de figura jurídica. ¿eh? También está regulada, es responsabilidad limitada también a los socios. Ahora la sociedad de hecho también con el nuevo cambio del Código de Comercio, también responden por el capital social, y cada uno de los socios pone una cuota aparte. No se emiten acciones, así que cuando vos querés vender es más complicado. Eh, y el número de socios requiere un mínimo de 2 para el SRL y un máximo de 50. La otra no tiene límite. Eh, es gestionada por uno o más gerentes, designados como socio gerente. Tiene flexibilidad normativa, se le exige menos que a la sociedad anónima. ¿Mm? Está sujeta, obviamente, al pago de ganancias, y los socios también pagan impuestos. Y es común en la pyme. A mí me gusta más la sociedad anónima, aunque pagues más. Me encanta la sociedad anónima, me parece una figura extraordinaria. Fin del tema.
Ya he detenido el compartir. Perfecto. Bueno, yo con esto dejo de grabar y vamos a tocar el tema proyecto, ¿no? Vamos a escuchar, voy a detener la grabación. Bueno, final de la presentación.